Bueno, pues buenas noches a todos, a todas, todos y todas. Muchas gracias por darse este tiempo para poder participar en nuestra sesión mensual de mayo. Pues les damos todos una muy cordial bienvenida por asistir a la sesión de AMBI. Y en este mes tenemos un tema relacionado con salud mental. Sabemos la importancia que esta área de la medicina tiene para dar una adecuada atención a nuestros pacientes. Entonces, le voy a dar la palabra al doctor Hamid para que nos presente a nuestra profesora del día de hoy. Gracias, doctora. Bueno, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta sesión mensual de la Asociación Médica Mexicana de VIH. En esta ocasión tengo el gusto y el placer de presentarles a nuestra ponente del día de hoy, que es la doctora Sandra Oviedo, y que nos va a compartir un poco de su experiencia y conocimiento acerca de las recomendaciones para el abordaje de la salud mental de la guía del manejo antirretroviral en México. Antes de darle la palabra, me voy a permitir leer la semblanza de la doctora. La doctora Sandra Oviedo Moguel es médica cirujana egresada de la Universidad La Salle, tiene especialidad en psiquiatría por el Hospital Español de México, que es avalada por la Facultad de Medicina de la UNAM, donde obtuvo mención honorífica. Cuenta también con una maestría en farmacología clínica y se desempeña como médica adscrita del Hospital Español de México y de la Clínica Especializada Condesa, donde participa evidentemente en la atención de la población que vive con VIH y también de las personas trans. Mantiene práctica privada en la Ciudad de México y brinda atención psiquiátrica a adultos con un enfoque clínico especializado en trauma y en pacientes que viven con endometriosis. Sin más ni más, le damos la palabra a la doctora, no sin antes recordarles que las dudas que tengan, que vayan surgiendo, por favor váyanlas poniendo en el chat para que al final, en los minutos últimos de la sesión, podamos discutirlo con la doctora y podamos compartirlo. Entonces, adelante, doctora, le cedo el micrófono. Gracias, buenas noches a todos, gracias por la invitación y pues ya empezamos. En esta plática del día de hoy vamos a justo enfocarnos en estas recomendaciones para el abordaje de la salud mental y van a estar basadas las recomendaciones en la Guía del Manejo Antirretroviral en México que se publicó en el 2025. Como parte de la agenda del día de hoy, vamos a hablar un poquito de epidemiología en la salud mental en personas que viven con VIH en México. Nos vamos a centrar en los 4 momentos de evaluación, que son los que nos recomienda la guía y son donde podemos tener como más injerencia en la parte de salud mental. Vamos a abordar los trastornos mentales graves también, depresión, ansiedad, riesgo suicida y cuáles son las herramientas diagnósticas con las que contamos que están validadas en personas que viven con VIH, consumo de sustancias y chemsex, los efectos neuropsiquiátricos de los antirretrovirales. Específicamente también vamos a hablar del Dovato, que es hacia donde estamos migrando gran parte de nuestro tratamiento y atención, y las recomendaciones prácticas y los mensajes finales. Hablando de la salud mental en México, vamos a hablar un poquito del panorama general. Aquí va a ser 16.7% de los adultos van a presentar un episodio depresivo a lo largo de su vida, ¿vale? El 25% de estos trastornos de salud mental se pueden presentar en cualquier momento a lo largo de la vida y específicamente en nuestra población, o bueno, en la población que atendemos, va a haber un riesgo mayor de 4 a 5 veces más en personas que viven con VIH comparándolo con la población general. Aquí solo el 2.3% de las personas que tienen un trastorno mental grave van a recibir un tratamiento adecuado en México, ¿sale? Entonces hay una brecha de tratamiento pues que es gigante y que de alguna manera u otra todos estamos tratando de cubrir. La carga de salud mental en personas que viven con VIH en México. Este estudio y los datos que vamos a presentar aquí van a ser sacados del En Salud de 2022 y también de un estudio muy bonito que se hizo en el IMSS Tabasco en el 2024. Fue un estudio de corte con 230 pacientes que viven con VIH y de estos, de 30 a 40% presentaron depresión mayor. ¿No? Esto haciendo una comparativo con el 16.7 que tenemos identificado en la población general. Del 20 al 30% vamos a identificar trastornos de ansiedad y, muy importante, 12 veces mayor riesgo de suicidio versus personas que son VIH negativo, ¿sale? Entonces, esta es una oportunidad para abordar ese riesgo 12 veces mayor.
Y también 42% de las personas que viven con VIH van a obtener un diagnóstico tardío de depresión, ¿sale? No obtienen esta valoración o este abordaje en una etapa temprana. Los momentos que en la guía se refiere y que nos hace hincapié en que tengamos una evaluación son antes del diagnóstico, o sea, cuál era la historia psiquiátrica previa, en qué contexto estaba este paciente, cómo viven, cuáles son las vulnerabilidades basales, con quién viven, cuáles son las alteraciones que pudieron tener en la infancia, trastornos previos, cuál es la red de apoyo basal, ¿no? Y ahí vamos a hablar mucho más de trauma, de situaciones sociales, de vivienda al momento del diagnóstico. Porque al momento del diagnóstico, pues se puede presentar lo que conocemos como un trastorno de adaptación, ¿no? Es una reacción aguda al diagnóstico, que estas reacciones pueden estar también modificadas por los antecedentes, como que estrés postraumático, la pérdida de salud desde alguna otra arista, desde alguna otra enfermedad, desde diagnósticos previos, ¿no? O una crisis situacional, dependiendo del momento en el que encontremos a este paciente. No es lo mismo recibir un diagnóstico de una enfermedad crónica, estando muy estable, con trabajo, con familia, con un ingreso constante, a en un momento en donde no hay nada de esto, que también es un apoyo muy importante. Y los efectos del VIH sobre el sistema nervioso central, o sea, gracias al tratamiento antirretroviral, cada vez vemos menos síntomas del HAND, ¿no? Que es HIV, deterioro neurocognitivo asociado al VIH, ¿no? También tenemos que ver cuáles son las depresiones neurológicas, que hay alguna otra causa orgánica que nos esté dando esta sintomatología afectiva o fatiga crónica, que es algo que se presenta mucho. Y en cuanto a los efectos de los antirretrovirales, ¿cuáles son los efectos adversos que pueden estar presentando al paciente y que a su vez condicionan el apego al tratamiento? Insomnio, sueños vívidos, que tengan cambios en el comportamiento, cambios súbitos, irritabilidad, depresión, riesgo suicida de la nada, ¿no? Que los pacientes nos digan, doctor, no sé qué es, yo estaba bien, me sentía bien, migré mi tratamiento de una cosa u otra y empecé con estos síntomas, ¿no? Entonces, estos pueden ser motivos de valoración y son los pacientes que nos llegan a la consulta. En cuanto a la primera aproximación a salud mental, y este es un tema que me gusta mucho, vamos a hablar del estrés de minorías, ¿no? Los pacientes LGBTIQ+, que viven con VIH, experimentan un estrés crónico adicional. ¿Y esto por qué es? Va a tener que ver con el estigma, la discriminación que ellos puedan estar viviendo asociado. Ojo, el estrés de minorías por sí solo es un factor de riesgo independiente para los trastornos mentales y para la adherencia terapéutica, independientemente del VIH, ¿sale? ¿Qué aspectos vamos a evaluar nosotros en la primera consulta y que son muy importantes y que a veces no todo el mundo tiene el acceso, la formación o el contacto, ¿no? Vamos a hablar de identidad de género y orientación sexual sin suponer nada, sin asumir nada. De lo que más les puedo decir es pregúntenle a sus pacientes sin miedo cómo quieres que te llame, cómo quieres que me dirija a ti, con qué pronombres te sientes más cómodo, más cómoda, más cómode, ¿no? En cuanto a esta otra parte que hablamos de estrés de minorías y que a mí me gusta englobar también la parte de trauma, cómo está la situación de vivienda, cómo está la situación de empleo y la red de apoyo social, con quiénes cuentan, ¿vale? Hay muchos casos de rechazo intrafamiliar, social, de parejas, amistades, etcétera, y que también es uno de los pilares grandes para la parte de salud mental. ¿Qué experiencias han tenido personalmente con discriminación, con violencia o con traumas previos? También nosotros como personal de la salud podemos ejercer ese trauma, ya sea en la forma que preguntamos, en la forma que abordamos un tema, en la forma en la que nos comunicamos o muchas veces por las características que la medicina tiene de ser muy paternalista, de ser impositiva, ¿no? Entonces, tratar de identificar estos sesgos y en la medida que uno pueda aminorarlos. El uso de sustancias psicoactivas actuales o previos que hayan llegado a tener y también creencias culturales o espirituales que sean relevantes para el apego al tratamiento y para la salud. Siempre hay que preguntar si tienen algún tratamiento con herbolaria, con homeopatía, si hay alguna cuestión religiosa, espiritual, que no crean en algún tratamiento, en algún diagnóstico y que impide ese apego al tratamiento. Y eso es algo que todos podemos preguntar. Puntos claves de la historia clínica en salud mental.
Vamos a abordar los antecedentes heredofamiliares. Nos interesa mucho familiares de primer grado, ¿no? Trastornos mentales graves, depresión, ansiedad, intentos suicidas, suicidios consumados, esquizofrenia, trastorno bipolar. Porque gran parte de estos diagnósticos también tienen una carga genética que independientemente del crecimiento y el acompañamiento social, pues dejan una huella, ¿no? Antecedentes personales. ¿Qué diagnósticos previos ha recibido respecto a salud mental? ¿Se ha requerido en algún momento una hospitalización o una valoración de urgencias psiquiátricas? ¿Qué tratamientos ha tenido previamente? ¿Con qué psicofármacos ha estado? ¿Con qué tipo de psicoterapia? ¿Cómo les fue con esta psicoterapia? Si no les fue también con el tratamiento, ¿por qué motivos? ¿Cuáles fueron los efectos adversos que presentaron? Porque esto nos va a hacer la diferencia en nuestra decisión de cómo iniciar el tratamiento, de cómo continuarlo y de las necesidades de cada paciente, ¿no? Ideación suicida previa. Si en algún momento ha tenido gestos suicidas, intentos suicidas, el método que utilizaron en ese momento y la letalidad que este evento pudo haber tenido. Lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero lo dejo desde ahorita. Es muy importante que no tengamos como este temor a abordar estos temas, así como hacemos semiología de una cefalea o de un dolor gastrointestinal, algo por el estilo, es lo mismo. Tenemos que hacer semiología de esto, cómo fue, cuándo fue, qué estaba pasando en ese momento, cuánto tiempo lo planeaste, cómo te sentiste después, ¿no? La evaluación actual, cómo está el paciente en el momento en que nosotros lo tenemos enfrente, los síntomas que le acompañan en ese momento, cuánto llevan acompañándolo, qué tan intensos son estos síntomas, ¿no? Algo que para nosotros en salud mental nos da el punto de corte es la funcionalidad. ¿Qué tanto afecta? ¿Qué tanto ya se está metiendo con las labores del día a día? ¿Qué impacto tienen estos síntomas en el trabajo, en el desempeño laboral, en las relaciones interpersonales y también en el autocuidado? Estas cosas pueden ser algo muy sencillo como ya no me quiero arreglar, ya no quiero salir, ya no me quiero bañar, no quiero ver a la gente, ya no quiero participar en las actividades, ya no le contesto a mis amigos, ya no me acerco a mi familia, ¿no? Interacciones de los antirretrovirales con los psicofármacos. Tenemos que estar al pendiente de qué interacciones hay, qué transportadores son los que estamos ocupando y también estar al pendiente del QT corregido para alteraciones cardiovasculares, ¿vale? Apego a tratamientos previos. ¿Cómo les fue? ¿Por qué lo mantuvieron? ¿Por cuánto tiempo lo mantuvieron? Si tenían seguimiento con algún servicio de salud mental y también cómo lo mantuvieron. Esta parte se me hace muy, muy importante. Barreras, motivación y recursos. Para el paciente que tengo enfrente, ¿qué representa el tener un tratamiento con un psicofármaco o un tratamiento enfocado en salud mental? ¿Cuáles son las barreras con las que contamos? Por ejemplo, pues en el sistema de salud público, la disponibilidad de los medicamentos y en los pacientes individuales, pues los recursos económicos para obtener estos medicamentos, para ir a recogerlos, para ir mes con mes, si son medicamentos controlados o no, el apoyo o el rechazo que la familia puede llegar a tener ante estos diagnósticos o ante estos tratamientos, también van a ser factores que nosotros tenemos que valorar en una historia clínica de salud mental. Los trastornos mentales graves en personas que viven con VIH. Los trastornos mentales graves, nosotros decimos que requieren un manejo especializado y que no se debe de quedar solo en un primer nivel de atención, ¿vale? Que le tenemos que dar mayor seguimiento, tal vez esta evaluación un poquito más fina, un poquito más completa, ¿no? Por ejemplo, de lo que hablamos en la guía y de lo que viene bien establecido, por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo grave. ¿Por qué? El trastorno obsesivo compulsivo grave puede ser una patología altamente incapacitante. Lo que todos como conocemos, pues puede ser obsesiones y compulsiones, ¿no? Pero estas obsesiones o estas compulsiones pueden llegar a ser muy severas, que los limiten a salir de casa, que no puedan tocar la puerta porque hay alguna obsesión respecto a la limpieza o la contaminación, que haya rituales que interfieran con la adherencia al tratamiento antirretroviral, que haya rituales o que haya alguna creencia, alguna idea intrusiva que diga, no puedo salir de mi casa el miércoles y mi cita es el miércoles, pierdo mi cita. Tengo que contar esto 5 veces y no es número par, no me lo tomo. Cosas por el estilo y por eso lo mencionamos como un trastorno mental grave que amerita tratamiento y seguimiento, ¿vale? Depresión grave o incluso una depresión psicótica. En estos cuadros podemos llegar a una ideación suicida activa
o síntomas psicóticos. ¿A qué nos referimos con síntomas psicóticos? Son ideas fuera del marco de la realidad, que es un rango, es un espectro. Puede haber ideas que uno confronta al paciente y me diga, sí, doctora, no, pues yo sé que eso no tengo razón de pensarlo, pero así lo siento, así lo veo, así lo percibo, ¿vale? Entonces, esto pues claramente nos puede poner en mucho riesgo, incluso síntomas psicóticos como alucinaciones visuales, auditivas, alucinaciones auditivas de comando. No hagas esto, lastímate, hazte daño, te están viendo, te están lastimando, eh, a- el mundo se está burlando de ti, cosas por el estilo, ¿vale? Me atrevo a ponerlo en la mesa porque así llegan los pacientes. Doctora, me costó muchísimo esperar en la sala de espera porque siento que todos hablan de mí, siento que todos me ven feo, siento que el mundo está en mi contra, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros ayudemos con esa parte, pues favorecemos el apego al tratamiento, el seguimiento en las consultas y la monitorización continua. Trastorno de estrés postraumático. Aquí vamos a hablar también de trauma previo. Ojo, muchas veces pensamos que el trastorno de estrés postraumático se refiere como a situaciones de guerra, a secuestros, como algo que tal vez vemos, no sé, tal vez muchas veces más en películas o muy aparatoso. Y ojo, el trastorno de estrés postraumático puede ser por muchos, muchos, muchos motivos. O sea, desde trauma en la infancia, negligencia, abandono, maltrato, un trato violento constantemente en la infancia, en la adolescencia, ¿vale? Obviamente, abuso, violencia, diagnósticos previos de trauma o diagnósticos traumáticos, diagnósticos previos de cáncer, tratamientos complicados, un acercamiento a la salud de formas traumáticas, malas experiencias en hospitales, en cirugías, con médicos. Eso incluso puede ser un factor que se aleje de la intención de recibir atención, ¿vale? Y esto va con muchos síntomas, síntomas de evitación, síntomas de reexperimentación que nosotros vamos a tener que preguntar y vigilar que no sea esto. Por ejemplo, una experiencia que puede ser altamente traumatizante o que le reviva recuerdos de una experiencia traumática, puede ser revisiones ginecológicas, revisiones urológicas, en coloprocto, incluso la consulta de seguimiento en infectología. Y pues son factores que si nosotros podemos hacer modificaciones en nuestra forma de preguntar o en los conocimientos que tenemos del paciente enfrente, se aborda de una manera diferente, como con mucho más paciencia, con más tolerancia, dándole permiso de todo al paciente, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, poniendo alternativas también en la mesa para que reciban esta atención. Trastorno por uso de sustancias grave. Em, Ahí también la dependencia, el uso, la abstinencia son generalmente factores que comprometen el apego al tratamiento antirretroviral. Y es lo que escuchamos mucho. Oye, ¿cómo has estado en tu apego al antirretroviral el último mes? ¿Olvidos? ¿Cambios en el horario? Sí, doctora, no, pues después de que consumí tal sustancia, ese día no me lo tomé. Después de que hice esto, tal sustancia, no me lo tomé. ¿Cómo cuántos olvidos tuviste? Varios, ¿no? Trastorno bipolar desde ciclotimia, trastorno bipolar tipo uno, tipo 2, y también valorar qué medicamentos nos pueden llevar a estas presentaciones o nos pueden llevar como a un aumento en el estado del ánimo porque sea farmacológico, ¿vale? Esquizofrenia y otra psicosis, que igual ese tiene que ser un manejo coordinado, o sea, son manejos que son de larga evolución, de largo tiempo, son patologías que realmente son bastante incapacitantes y que también tenemos que hacer como esta red de apoyo con los familiares o con los familiares responsables, las amistades responsables con quienes nos acompañan para mantener el apego al tratamiento, sobre todo aquí con antipsicóticos, ¿vale? Que son de largo plazo y que por sí mismos vienen también con sus propios efectos adversos y comorbilidades, ¿va? Muy importante y lo que me gustaría que cualquier persona que esté aquí escuchando se lleve de esta plática, la presencia de cualquiera de estos en la presentación que yo les diga, con los síntomas que yo les diga, no contraindica el inicio del tratamiento antirretroviral, ¿sale? Hay que coordinarnos, se inicia el tratamiento allá, se pide la cita en psiquiatría, se pide la valoración, si es una urgencia se pide la valoración en ese momento, pero no contraindica. La cosa muy, muy importante va a ser darle la prioridad al tratamiento antirretroviral. El diagnóstico de la depresión en pacientes que viven con VIH. Pues aquí vamos a hablar de los criterios que están en el DSM-5 y los vamos a adaptar un poquito al contexto de VIH, ¿vale?
más de 5 síntomas durante más de 2 semanas y por lo menos uno de estos síntomas tiene que ser ánimo bajo o anedonia, que anedonia es esta pérdida del interés o el placer. Ya no disfrutar las cosas que hacía antes, ya no disfrutar cosas como la comida, las actividades, el cine, la pintura, es sí lo hago, pero ya no me genera lo que me generaba antes, ¿no? Como lo podemos pensar tal vez como apatía, pero no es algo que intencionalmente el paciente tiene, sino es estos estímulos ya no le generan el mismo placer. Puede haber pérdida o aumento de peso que no sea de una manera intencional, alteraciones en el patrón del sueño como hipersomnia o insomnio, agitación o enlentecimiento psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva. Y esto lo hemos, es que esto me pasó por esto, obviamente iba a salir mal, o sea, pensamientos muy catastróficos, con mucha rumiación del pensamiento, dándole muchas vueltas a esa misma línea de pensamiento. E incluso los pacientes reconocen que, no sé, hace 2 meses, 3 meses atrás, no tenían esa misma línea de pensamiento, no vivían las mismas experiencias con este grado de catastrofismo o de negativismo, ¿vale? Dificultad para concentrarse o tomar decisiones y desde cosas muy sencillas, izquierdo o derecho, me hago esto, desayunar, esta otra cosa, si aplico al trabajo o no aplico al trabajo, no sé si ir o si no ir, no sé si mis amigos sí me quieren ver o no me quieren ver, ¿vale? Pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida. Ojo, muchas veces pensamos que los pensamientos de muerte tienen que ver con que me voy a morir, o yo me quiero morir, o ya no quiero estar aquí, y no necesariamente. Los pensamientos de muerte también pueden ir muy asociados a la pérdida del estado de salud, a qué va a pasar, cómo me voy a enfermar, cómo me va a ir, estas van a ser las complicaciones que voy a tener, me va a ir de esta manera, ¿sale? Y va de la mano del catastrofismo, y porque no necesariamente está anclado en algo ni en un conocimiento certero de la evolución, de la enfermedad. De la progresión de la enfermedad o las posibilidades que tienen a lo largo de migrar de tratamiento, de sobrevida, ni nada por el estilo. Entonces son pensamientos muy catastróficos y estas son reacciones muy automatizadas cuando alguien está en un episodio depresivo. Consideraciones específicas para pacientes que viven con VIH. Ojo, la fatiga o la pérdida de peso también pueden ser síntomas del VIH en sí o de cambio, migración de tratamiento antirretroviral. Entonces hay que ver si se asocia con algo de esto. Te mueven el tratamiento, pasó algo por aquí, lo estás iniciando, cuánto llevas con esto, ¿no? Síntomas neurovegetativos que también pueden estar a la par con los efectos de los antirretrovirales. En depresión también hay muchos síntomas como de este tipo que se traslapan mucho con los síntomas de ansiedad. Puede haber mucha activación adrenérgica, puede haber mucha diaforesis palmar, taquicardia, palpitaciones, resequedad en la boca, síntomas gastrointestinales, ¿va? Anedonia y culpa son los más específicos que nosotros tendremos que buscar en personas que viven con VIH. Son los que nos dan un poquito más de entrada a rascar estos síntomas afectivos, ¿sale? Los demás pudiéramos verlos por un lado, por el otro, por el resto del tratamiento, pero específicamente anedonia y culpa son los que tendremos que buscar. Tenemos que descartar algunas otras patologías, hipotiroidismo, y si no podemos descartarla en el momento con estudios de laboratorio o con niveles, pues hacer toda la semiología de síntomas de hipotiroidismo, anemia severa, pérdidas o también déficit de vitamina D, ¿no? Los requerimientos que están obteniendo de la dieta, si también están en un trabajo donde están encerrados mañana, tarde y noche y ni siquiera tienen exposición a luz solar, que llega a pasar más frecuente de lo que no. Son factores que nosotros tenemos que valorar y también son dianas terapéuticas donde nos podemos apoyar como coadyuvantes en el tratamiento. Las escalas validadas acá en México son para la escala de depresión, es la escala de Beck, que la usamos ampliamente en salud mental, pero adaptada a VIH, ¿no? A síntomas de VIH. Son 21 ítems, vamos a marcarle, vienen todos en el anexo de la guía. De 0 a 13 va a ser algo mínimo, de 14 a 19 leve, de 20 a 28 moderado y más de 29 un trastorno grave. También vamos a tener la escala HATS de ansiedad, ya sea para depresión también, HATS-D, o más de 8 ítems en cada una de estas subescalas es un probable trastorno. Y esta igual también ya está validada. Se hizo un estudio de 150 personas viviendo con VIH mexicanas, ¿vale? Y el GAT-7, que es para ansiedad generalizada, son 7 ítems, es muy rápido, muy fácil de hacer, tiene una validación internacional y es de los que están más recomendados para aplicar en personas que viven con VIH.
Todas estas están disponibles en la guía, ¿sale? Si quisieran checarlas, tenerlas a la mano en su consulta. Y la recomendación va a ser que se haga al momento del diagnóstico de VIH y a los 3 meses de iniciado el tratamiento antirretroviral. Sabemos que dependemos de las agendas, del cupo, de la disponibilidad de los médicos, etcétera, etcétera. Entonces, en el momento que se pueda hacer, o sea, lo que yo les aterrizo es en el momento que se pueda hacer. Sin los que están acá conectados, pues no son especialistas en salud mental, pero en el momento en el que el paciente les llega a la consulta, una escala para ansiedad generalizada que es de 7 ítems, el BEC, de verdad son escalas bien facilitas, ¿vale? Y bastante amigables y pueden hacerlas sin miedo, pueden probarla, chéquenlo con amigos, con quien quieran y son escalas muy, muy amigables. Hablando de tratamiento de psicofármacos, ¿no? Antidepresivos específicamente en personas que viven con VIH. Para nosotros los inhibidores de la recaptura de serotonina van a ser nuestra primera línea de tratamiento, pero tenemos que tener algunas consideraciones con nuestros antirretrovirales. ¿De qué hablamos? Sertralina, citalopram, paroxetina, venlafaxina ya son duales o mirtazapina, ¿vale? Sertralina es nuestro medicamento de primera elección en pacientes que viven con VIH porque tienen mínimas de interacciones con el resto de los tratamientos antirretrovirales. Y hablando específicamente del rango de salud mental, es un medicamento que tiene un rango terapéutico muy amplio. O sea, tenemos pacientes, tal vez adultos mayores, que puedan tolerar desde dosis de 25 miligramos y que con esas se queden súper bien, o desde 50 hasta 225 miligramos y no estamos haciendo medidas heroicas, no estamos saliéndonos de las guías, o sea, todo es un medicamento que nos da mucho rango terapéutico para actuar. Es tratamiento de primera línea para TOC, tratamiento de primera línea para depresión, para ansiedad. Entonces nos va muy bien con este medicamento. Volvemos a lo mismo, dependemos de la disponibilidad del medicamento, de los recursos con el que el paciente cuente. ¿Vale? Esto pues lo vemos mucho nosotros, pacientes que hemos migrado de un ISRS a otro. Cada uno tiene sus propiedades, cada uno tiene un perfil un poquito diferente, van con otras particularidades cada uno, pero en cuanto al riesgo-beneficio, si un paciente tiene síntomas severos, depresivos, que le impiden salir de casa, que no le da seguimiento a las consultas, prefiero migrarlo de uno a otro al medicamento que yo le pueda dar en ese momento y que me asegure el apego al tratamiento, ¿no? O genuinamente preguntarle al paciente, oigan, nosotros lo hacemos frecuentemente, estos son los precios de los medicamentos en estas farmacias, ¿es un medicamento que usted puede obtener? Sí, sí puedo. Perfecto, pues nos vamos por esa línea, ¿vale? Es citalopram de 10 a 20 miligramos. Es un medicamento de bajo riesgo, pero pues tenemos que vigilar ahí sí alteraciones. Por ejemplo, darle seguimiento al QT corregido, o sea, hacer electrocardiogramas de seguimiento por las interacciones que puede tener con el lopinavir. El citalopram, que bueno, el escitalopram es el enantiómero del citalopram, pero tienen perfiles muy parecidos, ¿no? La paroxetina, viéndolo desde el punto de vista solo de salud mental, pues de nuestros medicamentos ansiolíticos es de los más ansiolíticos, ¿sale? Pero como les decía, cada uno tiene sus particularidades. Paroxetina es de los que más tiene afectación en líbido o en deseo sexual. Entonces, también ese es un motivo por el cual nuestros pacientes pudieran dejar o suspender el tratamiento. Ojo, también va a haber pacientes que no digan, doctora, por favor, esto es un problema para mí, ayúdeme a bajarle el líbido. Ok, nos podemos ir por esquemas con esto, migrarlo a algo más, dependiendo de la situación de la persona que tengamos enfrente, ¿vale? Pero ahí sí tenemos varias interacciones y tenemos que vigilarlas es un inhibidor fuerte del CYP2D6 y independientemente, dependiendo de con qué manejo antirretroviral tenga, puede ser que baje hasta el 50% de la eficacia de la paroxetina o que si se migra de tratamiento de pronto, si estamos en dosis altas de paroxetina, tenga mucho más efectos adversos en el momento de migrar de tratamiento antirretroviral porque previamente estaba infrafuncionando, por así decirlo. La venlafaxina es un medicamento que es un dual. Aquí vamos a meternos con noradrenalina y con serotonina. Entonces nos da síntomas un poquito diferentes, un perfil un poquito diferente. Este tal vez lo usaremos más en pacientes que están en una presión, no quieren salir de casa, no quieren matarse, no tanto en trastornos ansiosos puros porque genera un poquito más de ansiedad al tener este involucro con noradrenalina. Igual, la clave también de todo esto es si alguien más empieza el tratamiento hay que iniciarlo con dosis bajitas. Una clave de la tolerancia y del apego que los pacientes pueden llegar a tener es iniciar en dosis bajitas.
Por ejemplo, la sertralina, las pastillas vienen de 50, siempre por lo menos 6 a 8 días de media tabletita para que el cuerpo se conozca con la molécula y no le dé efectos adversos. El citalopram, media tabletita igual. La paroxetina, que sea un aumento escalonado, progresivo, ¿no? Venlafaxina, la venlafaxina es un medicamento que tal vez es un poco más costoso en las farmacias y si le vamos a mandar la presentación de 37,5 miligramos, pues saber lo que implica para el paciente, si puede o no costearlo, conseguirlo, tenerlo. Y la mirtazapina también es otro de los medicamentos que nosotros utilizamos mucho y tiene un perfil interesante. Este medicamento, en cuanto sean dosis más pequeñas, genera síntomas de mayor somnolencia. Entonces, en pacientes que sufren de insomnio por cualquier causa, nos puede ayudar mucho empezar con esas dosis bajitas en las que va tolerando el medicamento. Se resuelve esta parte de las alteraciones en el patrón del sueño, ya lo podemos llevar a dosis un poquito más altas, ya que nos lleguemos a dosis antidepresivas, ¿vale? Y también para pacientes que, por ejemplo, tengan problemas con la ingesta o que no tengan nada de apetito, este va a ser como uno de los medicamentos que más nos ayuda, o sea, en ese perfil en particular, ¿no? Y para checar las interacciones de las recomendaciones que nosotros utilizamos en el día a día y que también viene en la guía, es esta página que viene aquí abajo, hivdruginteractions.org, y que ahí vienen todas las presentaciones de todo lo que quieran y también es una página muy amigable, ¿vale? Vamos a hablar del espectro del riesgo suicida en pacientes que viven con VIH. Pacientes que viven con VIH tienen hasta 12 veces mayor el riesgo suicida que la población VIH negativa, ¿vale? Este es un metaanálisis de Lancet del 2020 y es un espectro. Como les decía, hablar de ideas de muerte no siempre es hablar de una intención suicida. Ideas de muerte puede ir desde el temor a morir, y siguen siendo ideas de muerte, hasta un intento de alta letalidad. En este cuadrito, por ejemplo, fantasías pasivas es, ay, ¿y si no despertara? Ay, ¿y si me pasara esto? Uy, ¿y si cruzo la calle y me atropella un camión? Y se lo podemos preguntar así al paciente. ¿Has pensado algo de esto? ¿Te han venido estas ideas? Oye, no sé, por ejemplo, tengo un paciente que lo recuerdo muy claro, tiene muchos problemas con la moto. Y me dice, sí, doctor, yo luego pienso que me encantaría que me atropellaran en la moto y esto, pero él no tiene un plan del resto de los pasos que siguen por acá, él no tiene un plan, no tiene una idea, nada por el estilo, se queda en una fantasía. Me encantaría que pasara, ¿vale? Algo pasivo. Ideación sin plan, quiero morirme, ya me quiero matar, quiero hacer algo. Oye, pero ¿has pensado de qué manera? No, 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 no. No, y también hay factores protectores, la familia, las mascotas, la religión en algún momento. No, doctora, yo nunca podré intentar algo porque mi religión me lo prohíbe, porque cómo voy a dejar a mi perrito, a mi gatito solo. Y aunque suene, pues son la red de apoyo con la que se cuenta y son las personas o los acompañamientos importantes para nuestros pacientes y nosotros lo tenemos que ver como tal, ¿vale? Ideación sin plan o una ideación con plan. Sí, cuando yo cumpla 30 voy a hacer esto. Oye, ¿cómo lo has pensado? ¿De qué manera lo harías? Voy a comprar una cuerda, voy a comprar medicamentos, ya sé qué medicamentos me van a llegar a mi casa, ya sé de qué manera, ya me metí en foros, ya me metí en chats, ya sé cuál es la dosis, ya investigué las dosis, que ya no me levanto, que nadie sepa, que no haya manera en la que me regresen. Ok, eso ya está bastante avanzado, ¿sale? Y no está mal preguntar, pregunten sin miedo, porque les puedes dar más herramientas, puedes una oportunidad de hacer una intervención. Un gesto suicida. Ojo, gesto suicida muchas veces mm, llega alguien y dice, sí, intenté cortarme con lo que quiera, ¿no? Oye, pero ¿creías que eso te iba a realmente hacer un daño? No, pues tal vez no. O les voy a poner un ejemplo tal vez muy, muy, muy sencillo, no sé, en adolescentes o en infancias. Intenté comerme esto porque pensé que me iba a matar. Y puede ser que es algo que médicamente nosotros sepamos que no tenía ningún riesgo ni nada, pero para esa persona sí. Para esa persona hizo ese gesto, hizo esa acción intentando matarse y creyendo que sí se iba a matar. Entonces, un gesto suicida no hay que minimizarlo. Al revés, hay que darle la importancia que tiene y la importancia que tuvo para el paciente y la creencia que tenía el paciente en ese momento. ¿Creías que lo ibas a lograr con esto? ¿Creías que ibas a tener una oportunidad de que te rescataran, de que alguien te cachara, de que alguien se diera cuenta? Ya estamos hablando de una parte mucho más severa, ¿sale? No nos toca a nosotros diagnosticar la severidad del gesto, ¿no? De qué tanta posibilidad tenía
de si lograrlo o no lograrlo con ese método que hizo, o si un gesto puede ser, me asomé en la cornisa, me asomé en el piso más alto de mi lugar de trabajo. Bueno, pero no hiciste nada. No, es una persona que ya tomó la decisión y que tomó acciones y que llegó hasta ese límite, ¿sale? Entonces, no lo tenemos que minimizar. Un intento de baja letalidad o un intento de alta letalidad, ¿sale? E incluso un gesto que nosotros tal vez pensamos que es algo que no pudiera tener un desenlace catastrófico, nadie nos dice que no pueda ser así, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo muy bien identificado y hay que tratarlo con la severidad y con la seriedad que amerita, ¿va? Factores de riesgo específicos en personas que viven con VIH, un diagnóstico reciente de VIH. En las primeras 2 semanas del diagnóstico, ¿sale? Lo que les hablaba en el inicio, puede ser como este trastorno adaptativo de qué está pasando, qué significa esto, cómo voy a vivir, a qué tengo acceso, qué me va a pasar. Y son dudas que nosotros podemos responder, que nosotros podemos acompañar, que podemos brindar espacios donde no se sientan juzgados, espacios que no necesariamente sean medicalizados y que puedan preguntar la duda que ellos tengan, así sea pues algo que les dé vergüenza o algo que vieron en la televisión o alguna creencia o lo que sea, que puedan tener acceso a estos lugares y a estos espacios. Que ya tengan una comorbilidad con depresión grave o con trastorno bipolar, que ya sean diagnósticos que estaban previos al diagnóstico de VIH, el uso activo de sustancias, cual la que quieran, alcohol, metanfetaminas, em, hipnóticos, sedantes, solventes, estimulantes del tipo que quieran, eso también va a ser un factor de riesgo bastante grande, porque pues no siempre en la intoxicación, pues el juicio no siempre está conservado y no siempre está en la capacidad de decidir, ¿sale? Entonces, algo que podía ser una ideación sin plan, de pronto puede presentarse como un gesto suicida en un contexto de consumo de sustancias. Pacientes que tengan aislamiento social, pérdida de empleo, pérdida de vivienda. Creo que esta parte, cuando yo hablaba de estrés de minorías y de traumas, se me hace muy importante. No hay cantidad de fármacos que nosotros podamos utilizar que suplemente esto, el acompañamiento social, el tener un lugar de vivienda, el tener un empleo digno, seguro, ¿no? Tener una red de apoyo. Mm, Claramente, o sea, esto nos ayuda si disminuyen los síntomas ansiosos, depresivos, etcétera, promueve que la persona pueda acceder y acercarse a buscar este acompañamiento, estos vínculos, este empleo o lugares de vivienda donde esté en mayor seguridad, mayor acompañamiento, claro que sí, ¿vale? Pero no lo podemos dejar de ver como una realidad. Antecedente de intentos suicidas previos, si algo así ya había pasado, o inicio reciente de dolutegravir o efavirenz, que son específicamente los que están relacionados con ideación suicida o intento suicida. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación y el manejo del riesgo suicida? Los que les decía, preguntar directamente no aumenta el riesgo. Al contrario, abre el diálogo terapéutico. Muchas veces, cuando se hace esa pregunta en la consulta, es el único lugar donde han tenido acceso a expresarlo, a decirlo, a que no sientan que también esa línea de pensamiento es una carga para ellos, ¿sale? Evaluación del riesgo, con qué intensidad piensan en esto, con qué frecuencia, cuál es el plan, si tiene acceso a estos medios con los que quiere hacer este plan, si ha tenido intentos previos de esta manera y qué factores protectores tienen. El manejo según el nivel. Si es un nivel bajo, si son fantasías, si son ideas sin plan, lo podemos monitorizar en consulta, moderado o alto. Alto, necesitamos hacer una referencia a los hospitales, ¿sale? Y ofrecerle esto, esto es una herramienta más que tienes, no en un contexto punitivo ni paternalista, nosotros acercarnos a la red de apoyo que ellos tengan, si es necesario nosotros marcar a la persona con que ellos se sientan seguros, que vayan por ellos, que los acompañen, ¿sale? Entender la restricción de medios, ¿no? O sea, esta parte, si se puede hacer un acompañamiento, hay personas que van a decir, no podemos ir al hospital, no esto, el otro. Ok, tratar de tomar medidas en casa, no tener acceso a punzocortantes, a fármacos, que una persona adicional sea la encargada de administrar los medicamentos, que no se quede sola esta persona, ¿no? Y un plan de seguridad, las señales de alerta, un poco de lo que hemos platicado, las personas de confianza, y también tenemos las líneas para llamar y para pedir asistencia en ese momento.
Trastornos de ansiedad, pues los voy a mencionar como rápido porque ya se nos hizo tarde, ya hablé mucho. Este, los trastornos de ansiedad van a ser ansiedad generalizada, estrés postraumático, trastorno de pánico, fobia social, ansiedad social o trastornos adaptativos con ansiedad, que era lo que les decía. Adaptativo puede ser esa alteración momentánea por algún evento que podemos determinar como un evento traumático, un evento fuerte, un evento detonante, ¿sale? Primera línea de tratamiento, los ISRS, la venlafaxina también la podemos utilizar. No queremos usar benzodiazepinas, pueden ser un gran tratamiento en un medio muy corto y controlado, pero no a largo plazo, o pregabalina también como alternativa con fines ansiolíticos, ¿va? Se tiene que acompañar de psicoterapia, debe ser lo que está más validado, pero la verdad es que lo que le sirva al paciente y a lo que pueda tener acceso al paciente, ¿vale? Consumo de sustancias y reducción de daños. Nosotros en la Clínica Condesa y como equipo de salud mental me atrevo a decirlo que nuestro enfoque es en reducción de daños, ¿sale? El uso de sustancias es significativamente más prevalente en personas que viven con VIH que en la población general. Y aquí la prioridad no va a ser regañar, decirles que no, si no lo haces, si no lo dejas, no vengas a la consulta, no regreses, no tienes acceso a consultas de seguimiento, no tienes acceso a antirretroviral, no castigar en ningún sentido, no juzgar en ningún sentido, ¿sale? Acompañar y ver que de qué manera podemos reducir los daños y los riesgos de esta persona, ¿sale? No tenemos que pedir la abstinencia como un requisito y volvemos a lo mismo, nada de esto contraindica el inicio o el seguimiento con un tratamiento antirretroviral, ¿sale? ¿Cuáles son los principios de reducción de daños? Acceso sin condición. El consumo activo no es un criterio de exclusión. Metas individualizadas. ¿Qué es lo que quiere mi paciente allá enfrente? ¿Quiere bajarle de un consumo diario a cada 3 días? ¿Quiere dejar de que sea un consumo IV y ser un consumo únicamente inhalado, fumado, vía oral o de otro tipo? ¿Quiere que sean estos contextos? O sea, metas individualizadas. No le podemos pedir, ni exigir, ni imponer el mismo esquema ni las mismas metas a diferentes pacientes. Abordaje del estigma, esto va a ser muy importante, o sea, el no juzgar. Y yo creo que importantemente en esta parte de salud mental, yo siempre creo que la parte que me gusta preguntar es, ¿qué te da la sustancia? ¿Qué hace en ti? Puede ser cosas de evitación, puede ser, doctor, es el único momento en el que me siento bien, no tengo que pensar en mis problemas, ahí me siento feliz, ahí me olvido de todo, ahí estoy agradable, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver qué es lo que le da la sustancia y con qué otras herramientas cuenta ese paciente para tratar de brindarle la misma sensación o buscar esa sensación en algún otro contexto que no sea dañino para nuestros pacientes. Integración de servicios, medicina interna, infectología, ginecología, coloprocto, que sepamos qué está haciendo el paciente, cómo lo está haciendo, qué complicaciones ha tenido, ¿no? Y que se pueda tratar en el mismo espacio. Muchas veces cuando mandamos a diferentes centros, a diferentes lugares, se pierde el seguimiento. Entonces, el tener y el cachar a un paciente ahí nos obliga, por ejemplo, nosotros que estamos como en la Clínica Condesa, nos obliga a tratar de en ese momento darle la atención multidisciplinaria, ¿sale? Y coordinarnos con el resto de los servicios. Tratamiento sustitutivo. Ahí sí le hice un par de cambios a las recomendaciones de la guía porque pues nos habla de tratamientos con los que no contamos en el sistema de salud público, ¿sale? Y que independientemente de esto también son tratamientos costosos. Entonces vamos a utilizar las herramientas que tenemos para darle lo mejor a nuestros pacientes. O sea, hablando específicamente de impulsividad, craving por consumo, vamos a hablar de pregabalina, gabapentina, topiramato, a dosis altas, a dosis importantes, antidepresivos, si se requiere antipsicóticos y demás, ¿sale? Y dependiendo del contexto de nuestros pacientes. Chemsex es otra parte muy importante y es algo que nos llega mucho a la consulta. Chemsex es el uso intencional de cualquier sustancia, metanfetaminas, GHB, GBL, para facilitar o prolongar el encuentro sexual. Y prevalentemente se ve en hombres que tienen sexo con hombres, pero no es exclusivo a, ¿sale? ¿Cuáles son los riesgos del chemsex? Hay mucho abandono o interrupción del tratamiento antirretroviral. Lo vemos, es de los motivos número uno por los cuales se atrasan las tomas, se cambian los horarios, se suspenden, ¿sales? Conductas sexuales de alto riesgo, otras infecciones de transmisión sexual, reinfección, disminución en la cobertura de los antirretrovirales, otras comorbilidades y muchas veces hay este desconocimiento de las otras infecciones de transmisión sexual, el riesgo al que pueden llevar. Por ejemplo, tenemos mucha
sífilis y mucha neurosífilis. Hay mucha neurosífilis. Entonces vale la pena también acercarles a nuestros pacientes de esta información. No en un contexto punitivo, no de miedo, no de terror, no de que no puedan tener una sexualidad plena, pero que sepan y que estén al pendiente de estas cosas, ¿sale? Psicosis, mucha psicosis asociada también al chemsex, o sea, o al uso de metanfetaminas específicamente durante el acto sexual, sobredosis e interacciones, violencia sexual bajo efectos de las sustancias, lamentablemente es algo de lo que escuchamos mucho. ¿Qué abordaje es el que recomendamos en estas situaciones? Preguntar sin juicio, no cómo, por qué, o sea, con curiosidad por el paciente y por la persona que tenemos enfrente, no para juzgar, no para regañar, no para decir, para entender y para saber y cuáles son sus riesgos, ¿vale? No vamos a excluir el tratamiento antirretroviral por uso activo, ni siquiera por psicosis, mandar a programas de chemsex, evaluar el riesgo suicida, también estrés postraumático que se asocie o que se vuelva a presentar o se exacerbe en el consumo de sustancias y coordinarlo, lo que les decía, tratar de hacer un abordaje multidisciplinario. Efectos neuropsiquiátricos de los antirretrovirales. Ahí vamos a hablar específicamente del efavirenz y del dolutegravir y del Dovato, ¿no? ¿Por qué va a ser importante? Aquí los antirretrovirales van a generar síntomas neuropsiquiátricos a través de tres mecanismos principales. Penetración directa al sistema nervioso central. Algunos antirretrovirales van a cruzar esta barrera hematoencefálica y actúan directamente sobre el tejido neuronal y la glía. La disrupción en esta barrera, ¿sale? Puede aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica hasta en un 75%, alterando el microambiente cerebral, alterando los receptores de toda esta cascada proinflamatoria y de neurotransmisores y la inhibición de transportadores, ¿sale? Específicamente, el Dovato también va a tener una inhibición de los transportadores OAT2 y estos directamente pueden tener efectos sobre los neurotransmisores y también sobre la creatinina cerebral, ¿sale? Estos han sido como los efectos propuestos y la fisiopatología propuesta de por qué estos antirretrovirales nos pueden causar efectos neuropsiquiátricos directamente, independientemente de que el paciente no tenga antecedentes de trastornos mentales graves ni uso concomitante de sustancias, ¿no? Aquí se utiliza lo que es el CPS-score o penetración al sistema nervioso central y vamos a ver cuáles son de alta penetración, media alta, media baja o baja penetración, ¿sale? Em, con el mejor apego y el mejor acceso a tratamiento antirretroviral, los síntomas o los desórdenes neurocognitivos asociados al VIH se ha visto a la baja, ¿sale? Ya no se ven cuadros tan floridos o tan prevalentes como se veía hace unos años, ¿va? Me voy rápido porque sé que ya nos estamos pasando. En cuanto a Fabriens y la referencia histórica, eh, fue tratamiento antirretroviral de primera línea durante más de una década. Su perfil neuropsiquiátrico es el más documentado de los antirretrovirales. Síntomas frecuentes, más de 30% de los usuarios con sueños vívidos y pesadillas, insomnio, hipersomnia, mareo o vértigo, dificultad para concentrarse, como esta niebla mental, irritabilidad y cambios de humor. ¿Sale? ¿Cuáles son los síntomas graves? Depresión mayor, ideación suicida, psicosis, manía o hipomanía e incluso también síndrome de discontinuación, ¿sale? Ya ahorita pues no estamos con tanto uso de efavirenz como previamente, ¿no? Generalmente lo que la mayoría de la población tiene en nuestros pacientes es Biktarvy, son esquemas más preferidos y que no van con tantos síntomas neuropsiquiátricos y con mucho mayor apego al tratamiento justo por esto, ¿vale? Dolutegravir y los inhibidores de la integrasa. Aquí les voy a hablar un poquito en general. O sea, estos RORs los efectos adversos que vemos de los antirretrovirales están reportados en esta base de datos que se llama DigiBase, que es una base de datos de la Organización Mundial de la Salud. Cosas a favor y cosas en contra. A favor es que puede reportar el paciente, el médico, la farmacéutica, pero cosas en contra no es algo que esté controlado, ¿sale? Puede haber muchos otros efectos adversos que por no llegar a un grado de severidad no se reportan, pero es de lo mejor que tenemos, ¿vale?
Específicamente acá ha habido 6.870 reportes de suicidalidad en pacientes que viven con VIH y donde más se ha reportado es con el dolutegravir, ¿va? Ese es el que señaliza más dentro de los tratamientos antirretrovirales y pues sí, está bastante alto a comparación de los otros antirretrovirales. Dovato y suicidalidad, ¿de qué nos habla la literatura? Em, Algo que era como una duda y algo que comentábamos es si había más ideación suicida, pero no más intentos suicidas. Y la verdad es que no hay ningún reporte, no hay ninguna literatura que nos pueda hacer esta diferencia, ¿sale? Específicamente hablando de la VG-Base, de la Organización Mundial de la Salud, reportaba en este estudio 202 casos de suicidalidad con Dovato en esta VG-Base de los cuales el 12%, o sea, 25 casos fueron suicidios consumados. Y esto se evaluó en los 90 primeros días del tratamiento, ¿sale? Ese fue el tiempo mediano de inicio de los síntomas. Por eso la guía hace estas recomendaciones de se valora al inicio del tratamiento y a los 3 meses, ¿va? Y ahora lo que les decía en cuanto a estos RORs, son los reportes de caso 4.3 veces mayores a otros antirretrovirales en comparativo, ¿va? Y en cuanto a los estudios más importantes del Dovato y de los antirretrovirales, está el Gemini 1 y el Gemini 2, ¿no? En estos está reportado una suicidabilidad combinada de menos de 1%, pero lo que les decía, hay combinada tanto suicidios consumados o intentos. Entonces, aquí difiere bastante. Vamos a ver cómo nos va, qué pasa, específicamente cómo lo estamos manejando. En la clínica, si algo de esto se presenta, se ve como una prioridad, se atiende como una urgencia de salud mental y inmediatamente que regresen con su médico internista, con su infectólogo, para ver qué ajustes se hacen en el tratamiento antirretroviral, ¿sale? Porque muchas veces no hay una ayuda de que nosotros iniciemos, dupliquemos, subamos dosis del antidepresivo si está claramente marcada esta ideación o esta intencionalidad suicida con el cambio del tratamiento antirretroviral. Un poquito de lo que ya les he comentado, el tamizaje antes, la alerta a los 30 90 días, informar al paciente que esté al pendiente de estos síntomas, no tiene nada de malo. Mientras nosotros lo pongamos en la mesa, al revés, que tenemos un camino avanzado. Los criterios para el cambio de esquema. Si estamos ya en algo por ahí, no ha mejorado, no ha cambiado, es algo persistente, el paciente ya está teniendo mucho deterioro, alteraciones en la funcionalidad, eso amerita regresar a un esquema antirretroviral previamente tolerado y no suspenderlo. Ojo, también no lo suspendemos de golpes. En ese momento, vámonos con medicina interna, con infectología, a ver qué se hace y qué ajustes se hacen en ese momento. No perder al paciente. ¿Sale? Las recomendaciones que les he ido haciendo a lo largo de la plática, aplicar los tamizajes, son encuestas bien rápidas, bien amigables, no tener miedo de preguntar directamente de riesgo suicida, sustancias, chemsex, cómo, cuánto, por qué, en qué contexto, solo, en pareja, para mantener relaciones sexuales, tratamiento farmacológico, creo que ya también lo abordamos como uno por uno, los riesgos de los antirretrovirales, quién sí, quién no, con qué antecedentes cuenta, qué apego ha tenido, cuántos intentos suicidas lleva, cuántas hospitalizaciones psiquiátricas lleva. Es un paciente que realmente vale la pena que migre de un tratamiento a otro si el riesgo es mayor, ¿no? Y coordinación y derivación, justo eso, saber que hay servicios de psiquiatría, que tenemos población que vive con VIH, que tenemos también grandes centros de atención, hospitales en el esquema de salud pública, que también están bien reconocidos y que saben bien de estas patologías y de estos antecedentes y vincular pues con los programas que nos dedicamos a esto. Mensajes claves. La salud mental en personas que viven con VIH es parte integral del tratamiento antirretroviral, no es un complemento. No, recordar esto, la depresión afecta del 30 al 40% de nuestra población, reduce la adherencia al tratamiento antirretroviral y hay que hacer tamizaje, hay que preguntar. Preguntar del suicidio no aumenta el riesgo. Preguntemos todos sin miedo, ¿vale? El dolutegravir, lo que platicamos, hay que estar al pendiente, hay que hacer nuestros seguimientos, consumo de sustancias, los riesgos que lleva, reducción de riesgos, eso es lo más importante, sin juzgar, sin satanizar a nadie, solo entendiendo el porqué y el contexto, ¿va?
Y en cuanto a tratamiento, sertralina sigue siendo la primera línea de elección de inhibidores de recaptura de serotonina, pero me atrevo a dejar esta, lo que tengamos disponible, chicos, en el riesgo-beneficio, lo que tengamos disponible. Si hay cualquier otro ISRS, adelante, ¿va? Y en dosis bajitas. Listo, muchas gracias. Creo que me pasé un poquito, pero No, 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 al contrario, creo que era un tema un poco extenso y la verdad es que hiciste un trabajo extraordinario resumiendo y poniendo lo principal, de verdad, una ponencia excelentísima. Muchas, muchas, muchas gracias. Aquí tenemos, pues justo, generó muchas preguntas, ¿no? Esperamos poder eh, resolver la mayoría, pero bueno, vámonos rápido. Un poco justo como en esta última parte que hablaba sobre los efectos neuropsiquiátricos, nos preguntan acá, ¿qué actitud recomendarías tú ante la presencia de efectos neuropsiquiátricos en pacientes que llegan a iniciar o que se les llega que inician o que se les exacerban después de que comienzan con el Dovato, por ejemplo? ¿Cuál sería tu recomendación en este sentido? la recomendación es migrar al tratamiento previamente hace- ay, Antes del el Dovato. tratamiento, Ajá. exactamente, lo que tenía antes del robato, eso es lo que estamos haciendo y ese es nuestro enfoque, ¿sale? Ya, ok, ok, muy bien. Em, ¿En qué momento de toda esta parte del espectro de la suicidabilidad es necesario referir a un usuario con algún especialista en salud mental o algún servicio de urgencias psiquiátricas? Digo, lo mencionaste, pero como Ujú. Sí, para o sea, reafirmar. en la guía lo tenemos como muy bien, tenemos síntomas como en verdecito, en amarillo y en rojo, o sea, fantasías suicidas o ideas suicidas sin planeación todavía se quedan en verdecito, a partir de amarillo es ya hay que mandar, ¿sale? O sea, ideación suicida con o sea, ideación de ya quiero hacer esto y ya estoy pensando con qué o de qué forma o con qué método, ya hay que mandar. Perfecto, perfecto. ¿Cuánto tiempo consideras o recomendarías tú esperar a que pasen los efectos secundarios de los psicofármacos cuando se inician por una depresión? ¿Y cuánto tiempo es que hay que avisarle al paciente que pues estos efectos secundarios iniciales van a estar ahí? Dependiendo, o sea, por ejemplo, ISRS es lo que más no vemos son alteraciones gastrointestinales, un poquito de cefalea, y ese es mi hincapié en el que hay empezar bajito. Empezar bajito porque eso hace que tengan mayor apego y que no presenten estos síntomas. Generalmente nosotros los dejamos por 6 días, media tabletita y a una tableta completa. Si vemos que es un paciente que tiene mucho rechazo, temor, ha tenido mala respuesta a otros psicofármacos, traten de dejárselo, aunque sea 8 o 10 días de media tableta y ya después lo sigues. Sale, se gana mucho más el apego al tratamiento con que no presente síntomas o efectos adversos inicialmente, a que yo quiera que rápido me haga efecto y subirle a dosis altas, 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 ¿sale? Entonces, ¿y cuánto tiempo lo pueden presentar? O sea, yo les diría, dale esos primeros 10 días, máximo dame chance unas 2 semanas, no me lo sueltes. Si sigues así, vemos qué le hacemos. Claro. Sí, y yo agregaré aquí que también recordarles que el efecto terapéutico, evidentemente, también lo van a notar hasta la segunda, tercera, cuarta semana de estar tomando el tratamiento, ¿no? Es importante recordarles Totalmente. en cuanto al efecto clínico, ¿no? Porque Exacto. Y a veces, decírselos a los ajá, pacientes. exacto. Sí, porque a veces piensan como, no, o sea, va a ser así y pues la realidad es que, pues no, lamentablemente es que tienen esto. Em, bueno, aquí mencionaron justo que también hay que considerar el hecho de que en el caso de mujeres cisgénero, por ejemplo, que puedan estar pasando por el climaterio cuando aparecen síntomas afectivos o la menopausia, ¿no? Y que tú también lo mencionaste, o que pueda haber alguna sospecha de hipotiroidismo, ¿no? Totalmente, ver comorbilidades, o sea, qué está pasando, qué situación de vida es hormonal, es físico, es ambiental, es trauma, es económico, es familiar, hay que valorarlo y ponerlo en la mesa porque vuelvo a lo mismo, no hay cantidad de medicamento que haga que yo cambie la situación de una familia, ¿no? Pero sí puede mejorar cómo lo aborda el paciente. Claro. Aquí hay otra. ¿Algunos de los antidepresivos de primera línea que se recomiendan tienen algún tipo de interacción relevante o importante con alguna droga de uso recreativo? Pues sí, o sea, la verdad es que pudieran ser todos.
Por ejemplo, primera línea son inhibidores de recaptura de serotonina. Ahí más bien me enfocaría en psilocibina o hongos, chocohongos. El resto de sustancias, MDMA, cristal, son estimulantes y más bien son liberaciones masivas de dopamina, ¿sale? Ahí vería, pues, con qué otros medicamentos. Pues, hay pacientes que tienen tratamiento concomitante con bupropión, con metilfenidato, que son estimulantes que también liberan o regulan esta dopamina, entonces sería mayor riesgo por esa parte, ¿sale? Entonces, dependiendo de, pero sí, ese uso concomitante sería riesgo de un síndrome serotoninérgico, ¿va? Claro, claro. ¿Hay algún efecto sumatorio o adicional del incremento de peso cuando se utilizan algún tipo de antirretroviral y los antidepresivos de manera concomitante, que tú sepas? Pues específicamente antidepresivos, la mayoría como ayudan a la parte de ansiedad, no, en ISRS casi no tienen reportado como ganancia ponderal, pero va a ser muy específico en nuestros pacientes. Doctora, la fluoxetina me hizo subir 10 kilos, ¿le crees? ¿Le crees? Y se lo modificas, ¿sale? No me voy a quedar yo con que el libro no dice eso. ¿Le crees a tu paciente y se lo modificas a algo parecido o a un esquema un poquito diferente, ¿sale? Pero no te puedo decir yo que conozca un riesgo sumatorio de esto, tal cual no lo sé y no lo reconozco. Específicamente sí, con antipsicóticos, eso sí. Sí, claro, con los antipsicóticos Ujú. sí hay un efecto ahí concomitante, ¿no? Acá también nos preguntan, ¿de qué manera el consumo de sustancias en contextos de chemsex pudiera aumentar la vulnerabilidad a conductas suicidas en personas que viven con VIH y cuál Ujú, podría ser el abordaje integral desde el área de la salud mental? ujú. Pues, por ejemplo, Chemsex puede ser cualquier sustancia, la que gustes y mandes. De lo que nosotros escuchamos más son más estimulantes, ¿sale? Porque es esta sensación de euforia, aumento en el líbido, aumento en la duración de la erección, las relaciones son mucho más largas, etcétera. Entonces, ¿de qué manera puede ser esto un riesgo? Es una liberación masiva de dopamina. Entonces viene un crash down después de esto, ¿sale? Muchísima tristeza, sentimientos de culpa, de desesperanza, la vida no tiene sentido, ya no quiero, y no tienen tanto que ver con la personalidad o las características del paciente, sino que realmente se acabó los neurotransmisores y hay esta parte de anedonia, o sea, aunque sea algo que quiera yo disfrutar, pasarla bien, aunque sea algo sencillo, disfrutar una comida, no puede porque no hay materia prima para vivirlo de esa manera, ¿sale? Entonces, en ese momento es en el que, claro que aumenta el riesgo de ideación suicida, si es algo que ya estaba previamente. No te lo detona de la nada, ojo, porque tampoco es así, pero hablarlo con los pacientes, a mí algo que me gusta mucho es explicarles, doctora, es que estoy bajoneadísimo, no quiero nada, entonces pues consumo porque así me siento bien. Claro, y le explicas por qué. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se vacía ese tanquecito de dopamina? ¿Y cómo le podemos hacer para volverlo a rellenar? Claro, claro. Sí, muy importante esto último que mencionas. Unas últimas dos preguntas para no extendernos más. ¿Tú recomendarías el uso de las escalas para evaluar la depresión en personas que tienen enfermedad avanzada? ¿O cuál sería como tu recomendación en este sentido? Totalmente, o sea, son escalas que están validadas, están muy amigables, es un gran primer abordaje, ¿no? Creo que 10 de 10 ahí no tendría por qué haber alguna dificultad y creo que son muy accesibles a todos, o sea, de verdad sí los invito, o sea, si no todo el mundo aquí está en salud mental, véanlas, échenles un ojito, pregúntenselo a su amigo, amiga, a quien quieran y van a ver que está bastante amigable y que muchos puntúan muchas cosas, ojo. Claro. Sí, porque aparte estas escalas que presentó la doctora justo tienen esta particularidad que están validadas en población que vive con VIH y justo omiten aquellos ítems o aquellos reactivos, perdón, que podrían confundirse con una sintomatología propia de una enfermedad avanzada. Pues entonces, por eso es que ella justo puso estas escalas que tienen este nivel de validación para evitar ese sesgo en la valoración. Y bueno, ya por último, aquí nos preguntan, cuando una persona cursa con un trastorno mental y que tiene bajo la responsabilidad a menores de edad, ¿hay alguna recomendación que debería de hacerse en este sentido? No necesariamente, depende del caso, es muy particular.
O sea, no te puedo decir, sí, claro, que temor, no, quítenle a los menores, para nada. Dependiendo de, a ver, es una persona que está muy triste, no disfruta cosas, pero lleva a sus hijos, les hace de comer, va, viene, sube, baja, va al trabajo, etcétera, la está pasando muy mal, pero cumplen todos, no veo mayor riesgo. O sea, creo que es mucho más esta parte de acompañamiento. A ver, si hablamos de alguna otra cosa grave, un trastorno, esquizofrenia con ideas delirantes, con alucinaciones auditivas que le dicen lastima a una persona, ok, ahí tenemos que sí ayudarnos de alguien más, ver cómo está el tratamiento, está ayudando, no está ayudando, qué hacemos, pero una recomendación como en general, no. Y ni siquiera lo determinaría como una asociación negativa hasta no ver el caso específico. Claro. Claro, pues bueno, pues para no extendernos más, y de verdad te agradecemos muchísimo la participación, Sandra. Esperemos que no sea la primera, sino, o sea, más bien, perdón, que no sea la única, sino que sea la primera de muchas, porque de verdad fue muy ilustrativa la presentación que nos diste, el compartirnos el conocimiento. Tenemos varias reacciones aquí, de que te felicitan y Muchas gracias, eh, gracias a todos. que te agradecen muchísimo. Y pues bueno, sin más ni más, les esperamos en la próxima sesión del mes que viene. También les invitamos, métanse a la página de la asociación. Hay dos cursos que vienen, están por venir el próximo mes, que es el curso de Mujer y VIH a principios de mes de junio y el curso justo de Salud Mental y VIH, que va a ser a finales de mes también. Son gratuitos, son en línea. Es el esfuerzo que hace la asociación por tratar de mantener la actualización, no diría que médica continua, sino en salud continua, porque no abarcamos solamente temas médicos hoy en día, sino más bien algo de más de forma integral. Entonces, pues sin más ni más, muchísimas gracias. Buenas noches, Sandra, nuevamente muchísimas gracias. Buenas noches Gracias. y nos estamos Gracias, viendo pronto. chicos. Gracias. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches.